Asesinan al candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto en Guanajuato. Sospechan de crimen organizado. En mayo han ejecutado a 4 candidatos. Una semana más tarde, la Fiscalía de Chiapas cambia su versión sobre la muerte de los 2 ciclistas extranjeros. Ahora dice que ambos fueron asesinados. Los candidatos a la presidencia condenan la violencia y exigen investigar el crimen en Apaseo el Alto. Le tendremos una conversación con Mariana Boy, la candidata del PBM a la jefatura de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Milenio en este viernes 11 de mayo. Son las 23 horas, yo soy Héctor Semarrón y estas son las noticias. Comenzamos en Guanajuato, donde este mediodía fue asesinado a balazos José Remedios Aguirre, el candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto. El candidato fue atacado por un grupo de hombres armados en el parque ecológico de ese municipio mientras promovía el voto. El gobernador del estado, Miguel Márquez, dijo que no habrá impunidad y en su cuenta de Twitter indicó que el Grupo de Coordinación Guanajuato trabaja para esclarecer el caso. Con José Aguirre suman 4 candidatos asesinados tan solo en lo que va de mayo. Gustavo Rodríguez Junquera, el secretario de Gobierno del Estado, informó que las líneas de investigación de este asesinato están posiblemente vinculadas al robo de hidrocarburos. En abril, el candidato había denunciado ante las autoridades que fue señalado como integrante de un grupo dedicado al robo de gasolina. Sin embargo, el candidato no solicitó seguridad. El candidato y la coalición que lo postulaba habían solicitado seguridad. En Guanajuato no se ha recibido ninguna solicitud para seguridad de candidatos. El Grupo de Coordinación Guanajuato ha tenido diversas reuniones en las que se han revisado los protocolos, inclusive con las instancias electorales, y estamos listos pues para si alguien llegara a solicitar seguridad. Entre las reacciones, el candidato de Juntos Haremos Historia al gobierno de Guanajuato, Ricardo Sheffield, condenó el asesinato y en Twitter anunció que todos los candidatos de esa coalición en el estado suspendieron sus actividades de campaña. Recriminó además al gobernador Miguel Márquez la falta de seguridad durante la contienda. Y en un mitin en Tehuacán, Puebla, Andrés Manuel López Obrador también lamentó el asesinato y exigió investigar este crimen. Para él, nuestro abrazo fraterno, nuestro recuerdo, nuestro respeto y lo mismo un abrazo para consolar a familiares. Y queremos que se investigue esto. La verdad, es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. 70 homicidios diarios. Por eso tenemos que apurarnos para que haya paz y haya tranquilidad en México. No puede seguir esta violencia. La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, pidió que en este proceso electoral, más allá de diferencias ideológicas, todos se unan como sociedad para lograr desarrollar una estrategia y acabar con la violencia. A través de su cuenta de Twitter, Zavala dijo que en el actual proceso se han realizado 267 ataques y 93 asesinatos contra distintos políticos. Por eso su llamado a la unidad. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, pidió a sus adversarios evitar la violencia y coincidió con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en no contribuir al ambiente de crispación. Pidió contrastar ideas en un ambiente civilizado que permita a la gente distinguir las diferencias entre las propuestas de los candidatos para que de esa manera la gente pueda decidir de forma informada el 1 de julio. Y de gira por Veracruz, el candidato independiente Jaime Rodríguez propuso desarrollar una aplicación para agilizar el mecanismo de protección a periodistas en el país. Recordemos que en Veracruz han sido asesinados 22 periodistas en los últimos 7 años. Desde la frontera en playas de Baja California, allá en Tijuana, José Antonio Meade propuso la construcción de un muro tecnológico que frene la entrada al país de armamento y dinero proveniente de Estados Unidos y dirigido al crimen organizado.
Hemos hablado en los últimos días sobre seguridad y hemos coincidido que las armas y el dinero que nos vienen del norte propician inseguridad en el país. De ahí la convicción de construir este muro tecnológico, este muro de innovación, este muro que permita que alejemos las armas y el dinero de la posibilidad de hacerle daño a los mexicanos. A propósito de la frontera con Estados Unidos, concluyeron las reuniones entre los representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto en Washington. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, trabajaron intensamente para alcanzar una negociación exitosa. La próxima reunión se dará cuando los ministros puedan evaluar avances en los diversos grupos técnicos de trabajo. Eso dicen los negociadores, pero hoy, durante una reunión en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que México y Canadá siguen queriendo sacar provecho a su país a través del TLC. Bad deals, but now we're going to good deals. NAFTA has been a terrible deal. We're renegotiating it now. We'll see what happens. Mexico and Canada have, look, they don't like to lose the golden goose, but I'm representing the United States. I'm not representing Mexico, and I'm not representing Canada. Hacemos una pausa y al regresar, las actividades de los candidatos a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y además, ¿qué pasa en Chiapas? La Fiscalía del Estado confirma que fueron asesinados los dos cicloviajeros desaparecidos y encontrados muertos en un barranco. Volvemos con la información. Hola, ¿y cómo qué le puede poner? ¿Quieres dulce o salado con lechuga o pechuga, jitomate, tomate, aguacate, nuez de Castilla y también hay costilla? Le pongo crema o aderezo, dígame si le pongo queso. Queso de hebra, queso blanco, queso amarillo, queso ranchero. ¡Qué sorpresa, caballero! Salsa asada o salsa roja o la que escoja. Elote, jote, pasote y hasta su chile en achiote. Cilantro, cebolla, papas y habas y a ver si te las acabas. Mientras haya ingenio, habrá con qué disfrutar Tostitos. Tostitos, el ingenio nunca se acaba. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Vive las aventuras y enredos de la pequeña más inquieta y sus amigos con la increíble colección de Masha y el oso. Son 13 figuras, 13 libros con historias y una caja coleccionadora. Encuentra una entrega diferente cada semana. Pídela a tu voceador Milenio Diario. En Chiapas, la Fiscalía General confirmó que los dos ciclistas, estos cicloviajeros originarios de Polonia y Alemania, cuyos cuerpos fueron encontrados en la carretera San Cristóbal-Ocosingo, al fondo de un barranco la semana pasada, sí fueron asesinados. El fiscal de homicidios, Luis Sánchez, dijo que el polaco murió de un golpe en la cabeza y el alemán de un disparo en el cráneo. La principal línea de investigación es el robo. Esta versión contradice la del viernes pasado, dada por el fiscal del Distrito Selva, Arturo Liévano, quien en un inicio había informado que las muertes habrían sido por una caída al barranco donde los encontraron. Y por este caso, la Red de Apoyo Cicloviajero México convocó a llevar a cabo rodadas bajo el lema "Por el derecho a movernos con seguridad por los caminos de México y el mundo". Estas rodadas se llevaron a cabo en la Ciudad de México y en 14 más. En Chiapas incluso participó en San Cristóbal de las Casas el hermano del ciclista alemán muerto, mientras que aquí en la capital una caravana de ciclistas salió del Zócalo a la Casa de Representación de Chiapas en la calle de Toledo 22, donde exigieron justicia y seguridad por todos los caminos de México. Posteriormente regresaron al Zócalo, donde reiteraron su exigencia. El gobierno capitalino y líderes del transporte público van a llevar a cabo una campaña llamada Viajemos Seguros, que busca reducir delitos. Consiste en pedir a los usuarios que aborden alguna unidad con lentes oscuros, gorras o sudaderas con capucha, que se las quiten y se descubran para poder ser captados por las cámaras de seguridad. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad explicó que la medida solo aplica para la entrada al transporte público, no es discriminatoria ni estigmatiza a la población, pues se trata de un esquema de colaboración ciudadana.
En 2 semanas, justo el 24 de mayo, va a arrancar aquí en la Ciudad de México Expo Habitat 2018, una feria que tiene ya una larga tradición dedicado a la arquitectura, al interiorismo, y su promotor principal y director creador está con nosotros, Marcos Gottfried. Bienvenido, Marcos. Gracias por el espacio. Cuéntanos de esta feria especial para los amantes de lo que es, pues, la arquitectura, el diseño, el interiorismo. Sí, pues una exposición que ya lleva 18 años, Ajá. que ha estado, pues ha sido pujante, sería la palabra que describiría los últimos años en esta industria. Cuando empezamos la exposición, la palabra interiorismo, muchas personas no la conocían. ¿En qué consiste? ¿Qué me encuentro yo si voy a la feria? Son 330 expositores en 15,000 metros cuadrados sobre todo lo que es el interiorismo, que es el diseño de los espacios en los que habitamos. Estamos hablando del mercado residencial, hoteles, restaurantes, nuestro negocio, todos los espacios en los que habitamos. Ahí vas a poder encontrar, pues, lo que es la iluminación, pisos, recubrimientos, persianas, baños, cocinas, muebles. A lo largo de estos años, ¿has notado una evolución en los expositores, en el tipo de materiales, en las preocupaciones, en las innovaciones? Absolutamente. El diseño mexicano está tomando una parte importante de la exposición. Antes eran muchos productos importados. Se ve una tendencia de usar la tecnología junto con el diseño para hacer nuestras vidas más cómodas. La acústica, se ven más paneles acústicos, la iluminación ha tomado un cambio drástico. Sí, antes se dejaba de lado casi, ¿no? Sí, los mismos arquitectos que antes decían, no, yo soy arquitecto, y los diseñadores de interiores, como que había una separación, ahorita trabajan mucho más de la mano. Los emprendedores, ves que ciertos emprendedores, tuvimos uno que, por ejemplo, un hotel boutique de San Cristóbal de las Casas, fue a la exposición a buscar el diseñador que quería para su hotel, ¿no? Entonces, ves como una conciencia sobre el uso de los profesionales para el diseño de interiores, que antes era mucho más artesanal, ¿no? Ibas a un restaurante y se veía que los mismos emprendedores habían sido los que habían decorado el espacio. Y ahorita, pues, si no tienes un diseñador especializado, pues sí puede ser una desventaja competitiva, ¿no? Bueno, acá en las grandes ciudades, hablamos de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, de León, etcétera, sí hay un concepto muy fuerte en el diseño de restaurantes, por ejemplo, ¿no? La misma industria de turismo, vas a hoteles, Vallarta, Los Cabos, Rivera Maya, y ves la influencia, ¿no?, de estos profesionales en todos los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, los bares. ¿Y tú encuentras aquí, en este espacio, reunidos a toda la industria? Sí. Tenemos el premio de interiorismo mexicano, que se llama Prisma, y ahí tenemos una participación de 220 despachos de proyectos que se han hecho en los últimos 2 años, ¿no? También tenemos el premio de diseño Promesas México, que ahí vas a ver a muchos diferentes chavos. Es un premio semillero para los nuevos talentos. Entonces son 2 premios, tenemos la Expo, obviamente, también tenemos el pabellón de Promesas México y un pabellón que se llama Tendencias Habitat, donde cada año invitamos a diferentes despachos reconocidos para que intervengan 4 espacios de 24 metros cada uno y hagan algo divertido sobre las tendencias en diseño del país, ¿no? Suena muy bien. Cuéntanos los detalles prácticos de la exposición. Empieza el 24, ¿hasta cuándo? En un recinto muy céntrico, que es el World Trade Center. 24, 25 y 26, es jueves, viernes y sábado. El horario es de 11 a 20 horas y cualquiera se puede preregistrar para que no haga filas en habitatexpo.com, y ahí también pueden pagar su entrada, que es de 190 pesos. Y bueno, ya tienen su gafete y pasan, pues, con un código QR en su celular y ya pasan directo a la expo. Muy bien, pues ahí está la invitación para que aquellos interesados, todos, ¿no? Arquitectos, sí, la expo principalmente está dirigida para profesionales, pero pues tú y yo vamos a querer ir a donde van los profesionales, ¿no? Entonces también pueden pasar usuarios finales que están diseñando su casa, su segunda casa, su restaurante, su hotel, su bar, su cafetería. Y ahí se van a inspirar, por supuesto. Y ahí se pueden inspirar. La mejor mezcla es ir con un profesional, o sea, ir con tu arquitecto. Oye, ¿por qué no vamos juntos? Y aquí decidimos la iluminación, aquí decidimos los muebles o
todos los baños o la cocina, ¿no? de los espacios. Qué tipo de acústica va a tener, cómo va a ser la temperatura, qué tipo de iluminación va a tener y qué tan cómodo va a ser para que nuestros seres queridos quieran pasar más tiempo en nuestros espacios. Marcos, pues gracias por la invitación, queda para la audiencia y esperamos nada más las noticias del premio también para darlo a conocer. Sí, con mucho gusto y ahí nos vemos en la 18ª edición de Habitat Expo en el World Trade Center. Gracias. Gracias a ti. Vamos a la información de las campañas por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. El candidato del PRI, Miquel Arriola, aseguró que en el segundo debate que se llevará a cabo el próximo 16 de mayo imperarán las propuestas, pero que no dejará de realizar señalamientos en contra de sus oponentes, ya que estos, dijo, han fallado en los últimos 20 años. Tras encabezar la adhesión de 80 organizaciones políticas a su movimiento, dijo que buscará un cambio para desterrar la corrupción y la ineficacia de lo que han sido gobiernos del PRD y Morena. Tras recorrer calles de la delegación Iztapalapa, Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la ciudad al frente, negó un rompimiento con Miguel Ángel Mancera. Dijo que la ausencia del ex jefe de gobierno en su campaña es por cuestiones de agenda, ya que está con otros encargos recorriendo el país. Aclaró que en caso de ganar la elección, quien gobernaría sería ella. Barrales se burló de la propuesta del candidato presidencial José Antonio Meade por las jefas, la calificó como un epic fail porque ella lo anunció antes. Y la candidata Claudia Sheinbaum también estuvo en calles de la delegación Iztapalapa, donde aseguró que existe una competencia desleal entre los taxis concesionados y los de las aplicaciones. Sheinbaum dijo que las tabletas que les quieren imponer a los taxistas es lo mismo que las fotomultas, un negocio, porque se compra a una sola empresa que fue creada hace 2 meses y sin licitación. Dijo que está a favor de la tecnología y la modernización, pero lo que quieren hacer es un abuso. Y esta noche, hace un par de horas, conversamos con Mariana Boy, la candidata del Partido Verde a la jefatura de gobierno. Y esta es la conversación. Esta noche nos acompaña aquí en Milenio la candidata del Partido Verde a la jefatura de gobierno, Mariana Boy Tamborrell. Y ella nos va a contar quién es, por qué se decidió a participar y cuáles son sus propuestas. Bienvenida, Mariana. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Buenas noches. Podemos partir de algo que es muy probable. En esta ocasión nos va a gobernar una mujer. Y la duda es, ¿vas a ser tú esa mujer? Pues mira... ¿Tienes posibilidades? Yo creo que sí hay muchas posibilidades. Creo que represento a un sector de la población pues, que realmente está cansado de tener siempre las mismas propuestas, las mismas caras, porque vemos que hoy los candidatos que están en esta contienda electoral pues, han tenido oportunidad y han tenido distintas posiciones en el gobierno de la ciudad y desafortunadamente hoy tenemos altos índices de inseguridad, un problema muy grave en términos de movilidad, altos índices de contaminación y en general pues un crecimiento desordenado de la ciudad que nos ha afectado a todos en la calidad de vida. Entonces, creo que sí hay muy buena oportunidad, los ciudadanos me han recibido muy bien las propuestas, pero más que recibirme a mí muy bien, creo que hay como mucha identidad con este hartazgo y con esta parte que yo represento a estos ciudadanos que se sienten pues ya no representados por los partidos de siempre. Hay un tema de género que se está imponiendo porque pues no es común, es la primera vez que tenemos tantas candidatas mujeres. O sea, que los partidos se deciden a poner a una mujer como su representante en esta elección. ¿Eso qué nos dice como sociedad? Pues creo que los espacios se están abriendo para las mujeres. O sea, definitivamente seguimos teniendo en la Ciudad de México un tema de discriminación laboral y en términos generales, y lo vemos también mucho con el tema de la violencia de género, que es una realidad en esta ciudad, los feminicidios. O sea, sigue habiendo este tema de discriminación y de violencia contra la mujer, pero creo que también ha habido avances y las mujeres pues nos hemos ido abriendo espacio en distintos ámbitos pues laborales y sociales, y pues creo que esta contienda precisamente demuestra eso, ¿no? Somos muchas mujeres, somos 6 mujeres, somos 5 mujeres en esta contienda electoral. Bueno, eso es mi siguiente pregunta. ¿Qué te distingue a ti de Alejandra Barrales, de Claudia Sheinbaum, de Purificación Carpintero o de Lorena Sornio? Pues creo que mucho. La verdad es que sobre todo de Claudia y de Alejandra, pues me parece que justo lo que comentaba, Alejandra ha comentado y presumido que ha tenido 4 secretarías, ha sido titular de 4 secretarías aquí en la Ciudad de México, ha sido diputada, presidenta de la Asamblea Legislativa, de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Y bueno, Claudia pues fue delegada, fue secretaria de Medio Ambiente, pero hoy seguimos, o sea, los capitalinos seguimos sufriendo de mala calidad de vida. O sea, esa es una realidad y lo he constatado ahora en los recorridos que he tenido en las 16 demarcaciones territoriales, y de verdad que el tema de inseguridad, el tema de desabasto de agua, el tema de desarrollo inmobiliario, o sea, la crisis que tenemos en términos de corrupción en este sentido, es un tema común a todas las delegaciones, a todas las colonias sin distinción socioeconómica. Entonces, pues lo único que queda muy claro es que pues hay una gran diferencia en términos de que pues ellas han tenido la oportunidad de gobernar y de realmente transformar esta ciudad, y no ha mejorado la calidad de vida de los capitalinos. ¿Rescatarías algo del trabajo en materia ambiental que se ha hecho en los últimos 20 años? Pues mira, creo que el tema del hoy no circula es importante, aunque es una política que ya está muy agotada, muy rebasada, y lo vemos porque hoy tenemos muy pocos días limpios al año. En los últimos años hemos tenido muy pocos días limpios al año. Es una política agotada, pero necesitamos mantenerla porque parte de las fuentes más importantes de emisiones, de contaminación, son los vehículos automotores. Lo que sí es importante es que la podamos reforzar con otro tipo de políticas, o sea, atender otras fuentes o esas mismas fuentes, pero a través de distintos enfoques. De tu paso por Greenpeace y por la Semarnat, que es de donde vienes recientemente, aparte del Partido Verde, ¿qué rescatarías para aplicar a la Ciudad de México? Pues creo que hay muchísimo por hacer en esta ciudad. Creo que uno de los temas ambientales importantes, que como todos los temas ambientales están vinculados a los temas sociales, es el tema del agua. O sea, el tema del agua es fundamental. Hoy una tercera parte de los capitalinos no tiene abasto constante de este recurso, y creo que ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos. Necesitamos recuperar el 40% del agua que hoy se está perdiendo en fugas, porque no se ha invertido un peso en los últimos 20 años en reparar la red hidráulica, que la red hidráulica tiene en promedio 50 años de antigüedad y hay tramos que tienen hasta 100. O sea, hay tramos que son de la época de Porfirio Díaz. Necesitamos invertir en reparar la red hidráulica para que podamos tener agua suficiente para todos. Ese pues sería uno de los temas fundamentales. Y dos, pues en el mismo tema de agua, creo que todos los años vemos que en la época de lluvias nos inundamos. Necesitamos también tener como pequeñas intervenciones urbanas en la ciudad, sobre todo en suelo de conservación, para que propiciemos la recarga del acuífero en la ciudad, porque seguimos extrayendo y la ciudad se está hundiendo, y eso es lo que está afectando también a parte de la infraestructura hidráulica, de la red hidráulica. Entonces necesitamos tener este tipo de infraestructura para captación de agua de lluvia y lograr que se infiltre, y esto lo podemos hacer en el suelo de conservación. Bueno, faltan unos días para el segundo debate. ¿Tienes preparado alguna sorpresa a tus contendientes para que puedas remontar en las encuestas? Sí, bueno, digo, desde el principio las propuestas que yo he presentado, y que creo que esa es parte de la empatía que hay con los ciudadanos, es que son propuestas muy viables, son propuestas muy creíbles y que son propuestas aterrizables. Dista mucho de las propuestas de mis contendientes, que pues, en muchas ocasiones suenan pues como muy buenas ideas, pero muy poco aterrizables en términos económicos, en términos técnicos, y pues bueno, esta es la línea que yo he manejado desde el inicio y va a ser la misma línea que voy a manejar en este segundo debate. También lo he mencionado desde el principio, pues mi campaña es una campaña de propuestas, no es una campaña de ataques, pero sí de señalamientos. Cuando sea necesario señalar como alguna falta de cualquiera de los candidatos o de los partidos, pues obviamente lo haré. ¿Qué has descubierto en este tránsito de ser funcionaria a ser candidata? O sea, ¿cuál es tu principal pues descubrimiento en el día a día de las campañas? Pues creo que ha sido muy interesante, aunque obvio a lo largo de estos últimos 20 años siempre he estado acostumbrada a trabajar con la gente, pero de verdad que ha sido una sorpresa el hartazgo de la gente. La gente pues ya no cree en los candidatos, no cree en los partidos políticos, y de verdad están como muy decepcionados. Hay mucha frustración por parte de la gente, pero también ha sido una grata sorpresa de que a pesar de todo veo que la gente pues, sigue siendo muy noble y pues entusiasta. Quisiera creer en algún candidato, en alguna propuesta, y quisiera creer en que alguien va a regresar a cumplir sus promesas. Entonces ha sido como una grata sorpresa. Bueno, también hablemos esa de parte. Eso. ¿Qué tan serio es tu compromiso con la ciudad? ¿Va a terminar la elección y te vamos a ver, si no ganas, ligada a las causas ciudadanas? Definitivamente, y eso es algo que he hecho durante los últimos 20 años de mi vida, los últimos 20 años desde distintas trincheras y desde distintos ángulos.
me he dedicado a buscar la manera de ayudar a la gente que lo necesita, desde Greenpeace, después desde la Asamblea Legislativa, después desde Semarnat. En fin, he cambiado siempre de trincheras, pero siempre persiguiendo el mismo objetivo, que es mejorar pues, la vida de los capitalinos y de los mexicanos. Ahora, traes sobre tus hombros una responsabilidad fuerte, que es la de garantizarle al Partido Verde la cantidad mínima de votos para conservar sus prerrogativas y su registro local. Claro, pero digo, creo que esa parte que la tenemos cubierta. El partido pues, ha demostrado en los últimos procesos electorales pues, ser un partido sólido y creo que tiene un trabajo muy importante que lo respalda. Hoy ¿No te preocupa? No, creo que esa parte está resuelta. Lo que me preocupa pues, es más bien pues, poder llegar a la jefatura de gobierno para poderle cumplir a los capitalinos todo lo que he prometido, que creo que realmente podría transformar a la ciudad y darles una mejor calidad de vida. Pues enhorabuena y suerte en lo que resta de campaña, Mariana Boy. Ahí están las propuestas de la candidata del Partido Verde. Gracias. Gracias Muchas gracias. Con esto hacemos una pausa y al regresar, una entrevista con el periodista Jorge Ramos, quien nos habla de su nuevo libro donde explora la dificultad de ser un inmigrante en la era Trump. Además, como todos los viernes, tendremos los apuntes atlánticos de Jordi Soler. Regresamos. Se supone que es para algo bueno, ¿no? Para mejorar el país, para hacer un grande cambio, ¿no? Siempre se supone que votar tendría que ser para algo positivo, ¿no? Tiene que haber confianza otra vez para los mexicanos, nosotros tenemos que tener confianza, tiene que haber un partido que realmente haga bien las cosas, como que la gente, o sea, el pueblo, como que está un poquito, pues ya no confía. Necesitamos un líder bueno, un buen gobierno y un gobierno que venga a hacer un cambio, ¿no? Y ojalá y que este 1 de julio pues lo gane el gobierno que realmente va a hacer bien las cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas necesitamos, ¿cómo te diré? Digo, lo único que espero es que sea algo positivo y nada violento y eso es más que nada, ¿no? En México está el periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos porque acaba de dar a conocer un nuevo libro que se llama Stranger, el desafío de un migrante en la era de Trump, donde explora por qué los inmigrantes terminan sintiéndose extraños allá y aquí. Tuvimos la oportunidad de conversar con él y esta es la entrevista. Jorge Ramos es quizá uno de los periodistas más conocidos y premiados en el mundo. Acaba de publicar un nuevo libro y tenemos hoy la oportunidad de platicar con él. Jorge. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Gracias por esta entrevista. Y Jorge, tú como periodista siempre has recurrido a la anécdota, a contar parte de tu historia personal en los distintos libros que has escrito. ¿Este es acaso tu libro más personal? Sí, porque después de 35 años en los Estados Unidos, mis dos hijos, Pablo y Nicolás, nacieron allá. Estados Unidos me ha permitido ejercer el periodismo sin ningún tipo de problema. ¿Tú te imaginas que después de 35 años me siento extraño en ese país que me dio tantas oportunidades y que para mí ha sido muy, muy generoso? Ese es el momento que estamos viviendo. Y el gran cambio fue con Donald Trump, cuando él en junio del 2015 dice que los inmigrantes mexicanos, yo soy un inmigrante mexicano, que somos criminales y violadores. A partir de ahí empezaron los ataques y los insultos y esta sensación de que no nos quieren ahí. Y si eso me ocurre a mí, que tengo, yo creo, una situación privilegiada, imagínate los otros 6 o 7 millones de mexicanos que viven indocumentados en Estados Unidos. Justo en el libro cuentas a detalle el encuentro, más que encuentro, el choque que tuviste con Donald Trump en Iowa, cuando te sacaron de la sala y narras que tuviste que enfrentar las consecuencias y justo le pides a los periodistas que no sean neutrales ante el poder, que no sean neutrales ante el racismo, ante el odio. Y cuéntanos al respecto. ¿Tú has sido neutral alguna vez? Yo creo que cuando es una situación normal, cuando me toca cubrir elecciones en cualquier país o cuando me toca viajar, uno trata de ser neutral.
Y creo que tú y yo y todos coincidimos en que la base principal del periodismo es cubrir la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y ahí puedo ser neutral, no hay ningún problema. Pero en el momento en que te enfrentas a racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, violación a los derechos humanos o dictaduras, en ese momento nuestra labor no puede ser neutral. Creo que nuestra principal labor social como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder, vengan de donde vengan. Entonces, frente a la corrupción en México no puedo ser neutral. O sea, si la esposa de un presidente compra de un contratista del gobierno una casa de $7 millones, ¿cómo puede ser una neutral? Hay que tomar posición. Si viene un candidato que dice que los inmigrantes mexicanos son violadores, hay que tomar posición. O sea, frente al racismo no podemos quedarnos neutrales. Muy bien, y también hablas de la violencia, de la necesidad de no normalizar la violencia, de no aceptar esta terrible realidad en la que nos ha tocado vivir en estos últimos años. ¿Ves tú alguna forma de colaborar desde la prensa, desde nuestro oficio periodístico, para frenar la violencia, para combatir las causas de esta? Es que yo creo que nuestra labor es no se trata de colaborar con las autoridades como periodistas. Al contrario, nuestra labor es estar del otro lado, ser contrapoder. Y entonces hay que denunciar eso. Esa es nuestra labor. O sea, nos encontramos ante el sexenio más sangriento en la historia moderna de México. Y los mexicanos, muchos mexicanos, siguen aceptándolo. O sea, no entiendo cómo no ha habido un movimiento que exigiera al presidente, primero a Calderón, y luego a Peña Nieto, que hiciera algo al respecto. Nos siguen matando. ¿En qué momento se hizo normal que diluyeran en ácido a 3 estudiantes? ¿En qué momento se hizo normal que desaparecieran a 43 estudiantes y hoy todavía no sepamos dónde están? Creo que nuestra labor es de denuncia y de protesta, más no de colaboración con las autoridades. Ese no es nuestro trabajo como periodistas. No nos corresponde ayudar al presidente, no nos corresponde ayudar a las autoridades. Nos toca atacarlos, nos toca denunciarlos y nos toca exigirles que hagan cosas. Hablas de los migrantes, de las deportaciones, y te quiero preguntar si entre Barack Obama y Donald Trump notas alguna diferencia, porque Obama mismo, a pesar de su buena imagen, fue el gran deportador en jefe y rompió a miles de familias de migrantes. De hecho, fue el peor. O sea, deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes. O sea que, a pesar de la retórica de Trump, ¿no ha sido tan bárbara su política migratoria? A ver... ¿O cómo harías esa distinción? Es interesante. Barack Obama destruyó a miles, quizás millones de familias latinas, muchos mexicanos. Pero Barack Obama fue el presidente que dio el Dream Act, que permitió que estos dreamers, estos jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos, fueran protegidos, y siempre estuvo a favor de una reforma migratoria, siempre estuvo buscando. La gran diferencia con Donald Trump es que es el presidente más anti-inmigrante que ha existido desde los años 50 en los Estados Unidos. Este es un presidente que te insulta, o sea, nos ha insultado a los mexicanos. Y el presidente Peña Nieto, de una forma inexplicable, ha sido sumiso, cabizbajo, débil, y ha preferido asociarse con el presidente Trump en lugar de salir a los mexicanos en los Estados Unidos. Peña Nieto ha dejado a los mexicanos en Estados Unidos totalmente solos. Hay un enorme vacío, nadie sale a hablar por nosotros. Han tenido que ser los artistas quienes han salido a hablar por los mexicanos en Estados Unidos. Gael, Diego, Del Toro, Iñárritu, Cuarón, Salma, ellos son los que han salido a hablar por los mexicanos, no el presidente Peña Nieto. ¿Tienes algún juicio general sobre los candidatos a la presidencia en México actualmente? No, y creo que como mexicano me toca, y como periodista me toca estar, al igual que todos, viendo lo que ocurre, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me parece muy importante es que el próximo presidente o presidenta tiene que decirnos cómo va a ser para que no nos maten, que no nos sigan matando. Eso me parece fundamental. ¿Vas a votar en las elecciones mexicanas? Sí, voy a votar desde allá, que por cierto que parece que hay una especie de conspiración para que los mexicanos allá no votemos. Somos 12 millones de mexicanos nacidos en México, que vivimos en los Estados Unidos. Y el número de votantes que va a haber en estas elecciones difícilmente llegará a 50,000, 60,000. Parece que
que le preocuparía muchísimo que los mexicanos allá decidiéramos quién va a ser el próximo presidente. Menos del 1%. Claro, tiene que haber un cambio para que cada vez más mexicanos allá puedan votar. Jorge, en este libro también narras esta condición de anfibio que has experimentado a caballo entre los dos países y cuentas que pues es un poco el trabajo que te ha tocado hablar, ¿no? Traducirle a los latinos los prejuicios y los juicios del actual gobierno en Estados Unidos y viceversa, tratar de ser como un puente a caballo. ¿Sientes que esa figura es necesaria también en México? Sí, porque Sandra Cisneros, la escritora, me decía que soy un anfibio, porque no vivo... Ahora estamos haciendo una entrevista en español, pero vengo de hacer una serie de entrevistas en inglés, y cuando hablo con mis hijos hablo en Spanglish. Y entré con 2 pasaportes, un pasaporte mexicano verde y un pasaporte estadounidense azul, y me toca estar traduciendo la realidad latina o latinoamericana a gente que habla inglés, y lo que pasa en los Estados Unidos a gente que se siente más a gusto en español. Y la verdad, nunca seré suficientemente americano para los americanos, y la verdad también es que nunca seré ya suficientemente mexicano para los mexicanos. Me echan en cara de que me fui, al igual que muchos, ¿no? Me dicen, ¿por qué te fuiste? Ya no eres tan mexicano como antes. Y esa es la situación de anfibio que me toca vivir un poco entre dos mundos. Jorge Ramos, das pie en tu libro también a una reflexión sobre la televisión y el mundo actual, ¿no? Le pides de repente a los jóvenes, pues comuníquense, véanse a los ojos, dejen el celular, y sin embargo ves que la televisión está cambiando rápidamente y que tú eres una de las figuras que probablemente ya no se repitan en un futuro. Es que, no sé si quieras que lo diga en cámara, pero tú y yo somos dinosaurios. O sea, el problema es que somos dinosaurios porque le estamos pidiendo a la gente que nos vea a cierta hora. Pero si nos ven un minuto antes de tu programa o un minuto después, ya no estamos ahí. Y entonces hay una enorme migración de esta pantalla a pantallas pequeñas, a los celulares, a esta. Esa es la migración que estamos viendo, y si no nos adaptamos, vamos a desaparecer y nos vamos a convertir en dinosaurios. Ese es precisamente el problema. Jorge, en el libro hay un capítulo donde hablas de tus hijos y donde les escribes y les dices de tus miedos, de tus inseguridades como persona y como periodista, pero al mismo tiempo les pides que sean rebeldes. Al final le pido a mis hijos que desobedezcan. Creo que nos hemos... cuando hay situaciones de racismo, de discriminación, o cuando les piden que hagan cosas con las que no se sienten a gusto, les estoy pidiendo a ellos que desobedezcan. Creo que estamos viendo un momento de rebeldía maravilloso en el mundo, no únicamente en Nicaragua o en Venezuela, sino, por ejemplo, vivo a 1 hora del lugar donde mataron a 17 estudiantes y maestros en Parkland, en la Florida, y esos estudiantes han salido a pelear de una forma extraordinaria, como los Dreamers también. Entonces estamos viendo cómo los jóvenes están tomando esta posición de rebeldía, que yo le pido a mis hijos que repitan. Cuando las cosas no estén como deben ser, hay que tomar una posición ética, una posición moral, y hay que desobedecer. Hay que desobedecer el poder. Creo que eso es lo más importante, y como periodistas nos toca desobedecer al poder todo el tiempo, ser contrapoder, estar del otro lado, siempre estar del otro lado del poder. Pues con ese llamado a la desobediencia hecha por Jorge Ramos, concluimos esta entrevista. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por leerlo, te lo agradezco mucho. Bien, ahora Jordi Soler y sus apuntes atlánticos desde Barcelona. El western, ese género cinematográfico que antes se conocía como películas de vaqueros, tiene aquí en España un curioso arraigo que no tiene en México, quizá porque en nuestro país se trata de un género que ya fue explorado hasta el hartazgo y con sus folclorismos, con charros en lugar de cowboys, en la época de oro de nuestro cine. Mientras en México se rodaban esas películas, aquí en España, que entonces vivía bajo la dictadura franquista, tenían preferencia los westerns de John Ford o de Sergio Leone, por ser historias políticamente inocuas que eran invariablemente aprobadas por la censura franquista. El efecto positivo de aquella imposición tan negativa
es que en España hay una importante cultura de este género. Tomemos como ejemplo The Searchers de John Ford en 1956, que en España se llama Centauros del Desierto y en Latinoamérica, vayan ustedes a saber por qué, Más corazón que odio. Esta película de vaqueros, como todas las de su género, propician una reflexión moral que no viene mal tener de vez en cuando. Son películas de argumentos básicos y personajes arquetípicos. Son un instrumento impagable para la educación moral de un niño, por ejemplo, que obligan al padre a explicar la enemistad entre los indios y los vaqueros, el abuso, el rencor, la venganza, el empecinamiento y la resistencia en el desierto bajo el sol canicular, la vida precaria, la vida a salto de mata y sin más ajuar que el puesto, la supervivencia en un mundo salvaje, pero también la solidaridad, la nobleza y el espíritu de sacrificio, y por si esto fuera poco, nos explican esta sociedad conmovedora y atávica que hay entre un hombre y su caballo. El DJ alemán Boris Brejcha, uno de los DJs más respetados del mundo con 20 años de trayectoria en el género del techno, estuvo en México para ofrecer una presentación en el Teatro Molière de Polanco junto con su colega, la productora Anclu. Con 5 álbumes y decenas de tracks, Brejcha ha hecho pues, un recorrido por todo el mundo para hacer vibrar los escenarios, como esta noche allá en Polanco al ritmo de su beat. Y justo, aunque no estamos allá, nos despedimos pues, con algo de él esta noche. Boris Brejcha, y se queda con ustedes para despedir la semana. Gracias por su compañía, se quedan en buenas manos. Súbanle, que tengan un espléndido fin de semana. At that moment when you play, it's like, for me, it's like super crazy.